Expiación. El camino hacia la reconciliación completa con Dios. Capítulo 30. El mensaje del primer ángel. Una vez más, estamos endeudados con los pioneros adventistas por las conexiones que hicieron en las Escrituras y por el mensaje que vendría a la tierra cuando la profecía de los 2300 años llegara a su cumplimiento respecto a la ira. Volvemos a J.H. Waggoner. Él menciona en la expiación a la luz de la naturaleza y la revelación. Página 212. Escrito en el año 1884. Daniel dijo que escuchó a un santo preguntar a otro cuánto tiempo duraría esta visión, para entregar tanto el santuario como la hueste para ser pisoteados. La respuesta a Daniel se le da con estas palabras: hasta 2300 días, entonces el santuario será purificado. Ahora hemos visto en Levítico 16 que la purificación del santuario y la expiación significan exactamente lo mismo, porque la expiación la hacía el sumo sacerdote al rociar la sangre sobre el propiciatorio y el altar, purificándolos de los pecados del pueblo. De ahí la expresión de Daniel 8:14 equivale a decir hasta 2300 días, entonces se hará la expiación. Y nuevamente, comprender este tiempo es comprender el cumplimiento del mensaje de Apocalipsis 14, 6 y 7. La hora de su juicio ha llegado, porque el juicio se celebra cuando se hace la expiación. Así vemos que el tiempo para hacer la expiación queda establecido y anunciado. Vemos entonces que Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 nos entrega el mensaje mediante el cual se llevará a cabo la expiación. Este mensaje contiene 5 componentes clave. Vi volar por medio del cielo a otro ángel. 1. Que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. 2. Temed a Dios. 3. Y dadle gloria. 4. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y 5. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La palabra ángel en griego puede referirse tanto a un mensaje o mensajero. Este ángel anuncia el juicio que ocurrirá al final de los 2300 años y comienza la obra final de la expiación. Este mensaje está enmarcado en el contexto del evangelio eterno. Veamos. 1. El evangelio eterno. El evangelio eterno cristiano popular solo se extiende desde los tiempos de Cristo hasta el presente, debido al marco de los 2 pactos desarrollado por Agustín y otros. El evangelio que se predicó se limitó al tiempo posterior a la cruz de Cristo. Esta idea ignora el hecho de que el mismo evangelio que fue predicado a Abraham y a Isaac es el que se nos predica a nosotros, como menciona Gálatas 3:8 y Hebreos 4:1 al 2. Este error no se detectó hasta que E.J. Waggoner y A.T. Jones predicaron el mensaje de la justificación por la fe desde 1888 en adelante. El mensaje del primer ángel fue enmarcado en el contexto del evangelio eterno. Es de sumo interés que el ángel no pronuncie este mensaje, sino que lo tiene consigo. Esto sugiere que el evangelio eterno nacería de las palabras pronunciadas por el primer ángel. 2. Temed a Dios. La primera parte del mensaje es un llamado a adorar al Dios verdadero. ¿Cómo sabemos a qué Dios se refiere aquí? El punto 5 de este mensaje nos dice que este es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Esta es la primera pista, y la segunda se encuentra en el versículo 14:1. Dice en Apocalipsis 14:1. Y miré, he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Este Dios es el Padre,
el Padre que tiene un único Hijo engendrado. El movimiento adventista fundó su mensaje sobre la adoración del único Dios verdadero y de su Hijo unigénito. Esta es la primera parte del mensaje pronunciado por el ángel. Es la piedra angular sobre la que se construye el resto del mensaje. Pablo lo confirma cuando dice en Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hemos enumerado algunas de las razones por las cuales la adoración del verdadero Dios y de su Hijo es vital para la expiación en el capítulo 28. Para un examen más profundo de este tema, considere los libros Riesgo Divino, Mi Amado y Escapando el Pentágono de Mentiras. Disponible en maranatamedia.net. La adoración al Dios verdadero es el único medio que permite que entremos a la naturaleza relacional de la expiación. Con esto queremos decir que la aprobación que el Padre tiene del Hijo de Dios se convierte en nuestra aprobación ante el Padre, porque el Padre es nuestro Dios de la misma manera que es el Dios de Jesús. Esta verdad está definida en su oración en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Solo dos seres forman parte de la fórmula de la vida eterna: el único Dios verdadero y Jesucristo, su Hijo. 3. Dadle gloria. La gloria de Dios fue definida por la vida de Jesucristo. Su oración en Juan 17 delimita exactamente qué es la gloria de Dios. Esto leemos en Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús dice que glorificó a su Padre en la tierra. Esto significa que la vida terrena de Jesús es la definición de la gloria del Padre. Él continúa un poco más adelante en su oración y especifica qué es el sello con el que serán sellados los 144,000 mencionados en Apocalipsis 14:1. Dice en el versículo 6, Juan 17: He manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Por lo tanto, el carácter con el que el pueblo de Dios está sellado en la frente es el mismo carácter que Jesús manifestó mientras estuvo aquí en la tierra. Jesús amó a sus enemigos y perdonó a quienes lo estaban matando. Nunca lastimó ni mató a nadie. Mostró misericordia a todos los hombres y deseó el bien de todos. Les advirtió de su peligro y los señaló su pecado para librarlos de las tinieblas. Este mensaje comenzó a ser predicado por Waggoner y Jones junto con Georg Pfiffel, pero como el mensaje fue rechazado, desapareció y no fue descubierto sino hasta hace poco. La razón por la que esto es fundamental para la expiación se explica en el capítulo 27, titulado No más Cronos. El carácter de Dios no contiene muerte. Si adoramos a un Dios que mata personas, entonces no podemos recibir el carácter de Dios verdadero que Jesús reveló en la tierra. No puedes ser uno con el Dios de la Biblia si crees que Él es un Dios asesino. No puedes recibir la expiación para llegar a ser parte de los 144,000. Hay muchos que han muerto antes de darse el mensaje de la hora del juicio y no supieron estas cosas. Aún serán resucitados a una nueva vida, aunque su comprensión no fuera correcta. Pero aquellos que sean sellados durante el conflicto final de la historia de la tierra escaparán de las mentiras de que la justicia de Dios exige la muerte, y es a través de esto que obtendrán la victoria sobre la bestia y su imagen. La bestia y su imagen utilizan la fuerza como amenaza para obtener la obediencia.
El uso de la fuerza por parte de la bestia solo es defendible cuando es en respuesta a la fuerza. Si no hay absolutamente ninguna violencia o condenación hacia los demás en nosotros, debido a nuestra comprensión correcta del carácter de Dios, entonces la distinción entre la verdad y el error será clara. En resumen, la oración de Jesús en Juan 17, versículos 3 y 4, cubre los puntos 2 y 3 de este mensaje del primer ángel. 4. La hora de su juicio ha llegado. Para que sea completada la expiación, cada uno debe juzgar el asunto por sí mismo. En el marco del antiguo pacto, este versículo sugiere que Dios nos está juzgando, pero en el nuevo pacto somos nosotros quienes juzgamos a Dios y su carácter. Estamos decidiendo si deseamos pasar la eternidad con Dios o no. Las Escrituras son claras en cuanto a quién juzga. Esto leemos en Romanos 3, versículo 3 al 4. Pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dios es el que está siendo juzgado. Dios no juzga ni condena a ninguna persona. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22. Vosotros juzgáis según la carne. Yo, hablando Jesús, no juzgo a nadie. Juan 8:15. Ni Dios ni su Hijo condenan a ninguna persona, porque la condenación conduce naturalmente a la muerte del condenado. Como Dios no es un Dios de muerte, no condena. Nosotros somos los que nos juzgamos a nosotros mismos. ¿Cómo hacemos esto? Si determinamos que Dios juzga y condena a los pecadores, entonces este será el juicio con el que nos juzgaremos a nosotros mismos cuando lo veamos en toda su gloria. La realización de que han entendido y juzgado mal a Dios, negándose continuamente a escuchar cuando intentaba hacerles entender, llevará a las personas a rogar que las rocas y las montañas caigan sobre ellos cuando conozcan la verdad. Mateo 7, 1 al 2 dice: No juzgáis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. El condenar a los demás rompe nuestra relación con Dios, porque Él nunca condena a ninguna persona. No puedes reconciliarte con Dios y recibir el sello de su carácter mientras creas que Dios matará a tus enemigos. Aquí en la tierra la condenación se originó en Adán. Para obtener más información sobre esto, consulte el libro Cómo juzgues, disponible en maranatamedia.net. 5. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Esta parte del mensaje del primer ángel es un llamado a reverenciar todos los mandamientos de Dios. Esta frase es una cita casi exacta del cuarto mandamiento que declara la adoración a Dios en el séptimo día. Esto leemos en Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en él hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El sábado lo experimentan todos los que habitan en el seno del Padre con Cristo. El descanso perfecto solo puede gustar a aquellos que saben que Dios es perfecto amor. El reposo sabático es el resultado inevitable de no creer que Dios es un Dios de muerte y condenación. Al mismo tiempo, solo podemos experimentar este descanso cuando por la gracia de Cristo renunciamos a nuestra naturaleza condenatoria. El sábado del séptimo día y sus hijos, los sábados que se encuentran en las fiestas, traen el Espíritu Santo al pueblo de Dios para sellar el carácter del Padre en nuestros corazones.
La presencia de Dios se encuentra en el sábado en mayor medida que en cualquier otro día, porque Jesús, el Señor del sábado, halla perfecto descanso en los brazos de su Padre en este día, como menciona Juan 1:18. Este reposo Cristo lo comparte con todos los que creen en Él y descansan con Él. La experiencia del sábado llega a todos los que renuncian a cualquier esfuerzo por agradar a Dios con sus obras. La experiencia del sábado, cada séptimo día, es fruto de la justificación por la fe. Para obtener más información sobre esto, consulte el libro Fuente de Bendición y el capítulo 12 del libro El Consolador, disponible en fatherlove.info. En resumen, estos son los mensajes que se combinan para completar el proceso de expiación final. 1. El Evangelio eterno que se basa en la verdadera comprensión de los dos pactos. 2. La adoración del único Dios verdadero y de su Hijo engendrado. Esto implica un rechazo a la Trinidad o a cualquier otro Dios falso. 3. La gloria del carácter de Dios como se manifiesta en la vida terrenal de su Hijo. Dios no condena ni mata a ninguna persona. 4. El proceso de juicio en el que nosotros determinamos cuál es el carácter de Dios. ¿Es el verdaderamente amoroso y siempre misericordioso, o condena y destruye a quienes no están de acuerdo con Él? 5. La adoración a Dios en sus tiempos señalados, como se revela en Levíticos 23. En estos días es cuando el Espíritu de Dios se derrama en mayor medida y proporciona su poder sellador para hacernos como Jesús. Cuando aceptamos todas estas verdades por fe, entonces el segundo ángel que sigue al primero nos hablará de nuestra libertad de Babilonia y de su vino. Durante uno de los tiempos de reunión apuntados por el Padre, el Espíritu se manifestará en la vida de los santos de Dios y con sumo gozo exclamarán que Babilonia ha caído de sus corazones. Finalmente, son libres.